Vamos a adentrarnos en un periodo de transformación crítica para la política social en España. Analizaremos el ascenso y la posterior disolución de una institución que fue fundamental, siguiendo el camino que va desde un reformismo basado en la evidencia científica hasta la consolidación de un control estatal mucho más burocrático. Para comprender bien este proceso, nuestro análisis se va a estructurar en 4 partes. Empezaremos por el origen de la política social moderna en España. Después, veremos cómo se produjo la transición hacia un modelo burocrático. En tercer lugar, abordaremos el giro hacia el modelo corporativo durante la dictadura. Y por último, evaluaremos su legado y las contradicciones que surgieron. Bueno, pues comencemos por el principio, por el punto de partida de todo esto, la creación de una institución realmente pionera, el Instituto de Reformas Sociales, también conocido como IRS, y su enfoque, que para la época era totalmente innovador a la hora de abordar los problemas sociales. El IRS fue, por tanto, el precursor esencial de un rol del Estado mucho más estructurado en los asuntos laborales y sociales. No era un simple órgano consultivo, sino que actuó como la entidad que puso los cimientos para una intervención gubernamental que aspiraba a ser sistemática y de mucho mayor alcance. Su gran particularidad, lo que lo hacía único, residía en su filosofía, el llamado intervencionismo científico. ¿Y esto qué significaba? Pues que las políticas públicas debían basarse en estudios rigurosos y en datos empíricos, y no en criterios puramente ideológicos. Este enfoque, proponer reformas efectivas tras analizar la realidad social, era extraordinariamente moderno para su tiempo. Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja de esta historia. Resulta que el propio éxito del instituto, al demostrar que la intervención informada del Estado era necesaria y eficaz, fue precisamente lo que provocó su eventual absorción y la pérdida de su autonomía. Su utilidad acabó legitimando una centralización que culminaría con su plena integración en la estructura del Estado. Examinemos ahora cómo se materializó esa transición. El éxito de ese intervencionismo científico dio paso a una nueva fase, la del intervencionismo administrativo. El hito clave fue la creación del Ministerio de Trabajo, un hecho que supuso un cambio profundísimo en el modelo de gobernanza. La fecha clave que debemos retener es 1920. A través de un Real Decreto, el Estado consolida su poder en materia laboral. Lo que antes era un ámbito de estudio y de propuesta técnica, se transforma ahora en un dominio de la administración centralizada. Esto, desde luego, marcó un antes y un después. Este cuadro comparativo ilustra el contraste fundamental entre ambos modelos, mientras que el IRS funcionaba como una entidad ágil, representativa y que generaba propuestas desde la base, el ministerio se configuró como una estructura rígida, procedimental y totalmente centralizada. La iniciativa reformista, en definitiva, fue sustituida por la pura implementación burocrática. Lógicamente, este cambio estructural trajo consecuencias directas. La representación paritaria de empresarios y trabajadores, que era un pilar del IRES, se vio muy debilitada. Esta pérdida de influencia no solo generó tensiones, sino que también relegó a un segundo plano al que había sido el verdadero motor de la reforma social en España. La valoración del historiador Gerald Brennan subraya precisamente esta idea. No es una simple opinión, es una evaluación histórica que resalta la contribución fundamental del instituto antes de que su propio éxito lo transformara y, en cierto modo, lo diluyera. Todo este proceso nos conduce a un punto de inflexión radical, la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Con ella, el panorama político se transformó por completo y, por supuesto, también el enfoque de la política social. Es crucial entender que el golpe en España no fue un hecho aislado. Se enmarca en lo que algunos historiadores han denominado una época de dictaduras en Europa. Fue un periodo de profunda crisis para las democracias liberales, muy marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y el impacto de la Revolución Rusa. Además de ese contexto exterior, la situación interna española presentaba un terreno abonado para un cambio de régimen. Confluían varias crisis a la vez: militar, social, territorial y, por supuesto, política. Todo ello evidenció la incapacidad del sistema de la Restauración para gestionar los desafíos del país, lo que facilitó la imposición de una solución autoritaria. La dictadura propuso una alternativa ideológica a los modelos que existían. Frente al parlamentarismo liberal por un lado y a la lucha de clases marxista por otro, se promovió el llamado modelo corporativo. El objetivo era sustituir la confrontación social por una estructura de colaboración obligatoria y vertical, articulada y supervisada siempre por el Estado. El intento de institucionalizar este modelo llegó con una normativa clave, en 1926. No obstante, es importante señalar que su implementación fue lenta, fue parcial y en muchos aspectos incompleta. La ambiciosa arquitectura corporativa que se diseñó sobre el papel nunca llegó a ser plenamente operativa en la práctica.
Llegamos así a la sección final en la que vamos a analizar la enorme brecha que existió entre la retórica del régimen y sus logros legislativos concretos. Veremos cómo un discurso de reformas muy ambiciosas chocó con una realidad normativa bastante más limitada. En esta tabla se aprecia muy bien esa discrepancia. Por un lado, vemos una visión programática muy ambiciosa, que hablaba de erradicar la mendicidad o de crear un sistema integral de seguridad social. Pero por otro lado, la realidad normativa se limitó a medidas específicas como el seguro de maternidad, importantes, sí, pero muy lejos de la reforma estructural que se había prometido. Y sin embargo, a pesar de todo, y este es un punto fundamental, el trabajo fundacional del Instituto de Reformas Sociales no desapareció sin más. Aunque la institución como tal fue disuelta en 1924, su herencia intelectual y legislativa continuó influyendo notablemente en la legislación española. La prueba más clara de esta pervivencia la tenemos en el Código de Trabajo de 1926. Se presentó como un gran hito legislativo de la dictadura, pero buena parte de su contenido no era original. Se limitaba a codificar legislación que ya existía, como la relativa a los accidentes laborales o los tribunales industriales, desarrollada en gran medida gracias al trabajo previo del IRS. Así, concluimos el análisis contrastando el espíritu de ambas épocas. El IRS nació con un etos proactivo, investigador y autónomo. En cambio, su sucesor, bajo la dictadura, el Consejo de Trabajo, operaba bajo una lógica completamente distinta, reactiva, administrativa y, sobre todo, subordinada a la ideología corporativista del Estado. Todo este recorrido nos deja, finalmente, una reflexión que va más allá de este periodo histórico. ¿Puede una reforma social progresista que nace de la investigación científica sobrevivir a su propia institucionalización? O dicho de otro modo, ¿está condenada a ser absorbida y desnaturalizada por el mismo aparato estatal que pretendía mejorar? Es un dilema que, sin duda, sigue teniendo plena vigencia.